Bueno, hablemos de violencia y adicciones como otro de las afectaciones en salud mental. El objetivo de abordar estas problemáticas es ver sobre todo qué daños pueden generar en la salud física y mental de la familia. Se habla de la violencia de dos tipos. En primer lugar, lo que es la violencia de Estado, que es la utilización de la fuerza en cualquier operación o proceder perpetuado por cualquier miembro del Estado, siendo desde funcionarios públicos, instituciones gubernamentales o cualquier instancia civil o gubernamental. Ya hablamos de policías, soldados y demás, que ya sería más representativo, contra un grupo minoritario o contra una población. Esa sería la violencia de Estado. Pero también, para hablar de la violencia, hablamos de la violencia familiar. Y aquí se debe de reconocer como un acto de poder u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, por afinidad, por relación civil, es decir, el matrimonio, concubinato u otras relaciones. Que ahí vamos a ver cuántos tipos de violencia existen en la cuestión familiar y vamos a hablar por lo menos de 6 tipos de violencia familiar, que si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la serie que hemos estado citando, Las cosas por limpiar, se van a encontrar con que aparece una de las violencias que aquí está presente y que de repente no identificamos porque decimos no hay golpes, no hay marcas. Entonces, ¿cómo va a ser una violencia? Sí, ahorita vamos a platicar estas violencias. Bueno, hay varias modalidades de violencia. Está lo que es la violencia física, que ocurre en forma recurrente y va aumentando en frecuencia e intensidad. Comienza con un pellizco y va aumentando. Conforme transcurre el tiempo, incluye manifestaciones como empujones, puñetazos, bofetadas, sujeción, heridas con armas, quemaduras, mordidas, rasguños, intentos de estrangulamiento, hasta llegar a lo que es el asesinato. Si ustedes recuerdan, en la institución está lo que es el violentómetro, y ahí pueden ustedes encontrarse con diferentes modalidades de violencia señalados, y que de alguna manera vemos cómo va aumentando. Luego está lo que es la violencia psicológica o emocional. Es menos reconocida, pero es la más frecuente. Incluye gritos, humillaciones, devaluaciones, amenazas, celos, insultos, amenazas de daños, intimidaciones, críticas constantes, posesividad exagerada, abandono, manipulación, asignación de culpas por todo lo que sucede, el aislamiento de familiares y amigos. Si ya vieron la serie, posiblemente les suena ese tipo de violencia. Y luego están otros tipos de violencia. Está la violencia sexual, que es todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, es decir, amenazando o agrediendo al otro para que ocurra, ¿sí? Esa sería la violencia sexual. Luego está la violencia económica, que alude al control del dinero, a no informar el monto de los ingresos familiares, a impedir el acceso a ellos, así como a la negación al ingreso familiar, con lo cual se impone y somete a una persona de cualquier edad y sexo. Es decir, aquí al prohibirle a una persona que a lo mejor busque o ayude con la economía familiar, estamos hablando de ese tipo de violencia económica.
Violencia patrimonial se refiere al control del patrimonio, herencia o bienes materiales de cualquier integrante de la familia. Es decir, yo controlo las cosas porque tú no sabes. Esa es una violencia patrimonial. Y por ahí está también lo que es la violencia por omisión, en la cual se ignora a la persona o los deseos de la persona para poder llevar a cabo lo planteado por el agresor. ¿Sí? Es otro tipo de violencia donde no existen golpes, pero sí se le desconoce sus deseos a la persona, que también ocurría mucho ahí. Ya vimos que hay una mezcla de tipos de violencia, porque casi siempre cuando se presenta un tipo de problema de violencia familiar puede ser combinada, no hay de un solo tipo. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias ante la violencia? Las consecuencias que ocurren van a ser en diferentes áreas, desde el área física y el área psicológica y otras áreas de la vida. Primero, las lesiones físicas pueden ocasionar un daño funcional, síntomas físicos, somatizaciones, discapacidad y hasta la muerte, lo que decíamos hace rato. Las alteraciones psicológicas más frecuentes que se observan en las personas que han sufrido violencia es baja autoestima, pesimismo, que de algún momento Alex de la serie presenta cierto pesimismo, piensa que nadie la va a poder ayudar y que ella ya no tiene futuro. Aislamiento, desesperación, tristeza, sentimientos de ira, miedo, se siente vulnerable, frustración, conducta agresiva, porque también lo llegan a reproducir. Esa violencia que sufren la reproducen en otros, y problemas en el funcionamiento global, social, escolar, laboral, entre otros. Esto puede ocurrir mucho en aquellos niños también que observan la violencia en casa, que de repente bajan sus niveles de rendimiento escolar. Y las víctimas pueden también presentar algunos trastornos psiquiátricos después de haber sido víctimas de violencia, sobre todo en el estado de ánimo o trastornos afectivos que tienen que ver con la depresión, la ansiedad, trastorno por estrés, crisis de pánico, entre otros. Y bueno, las adicciones, que es otra de las problemáticas, se puede definir como la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o conducta. Se va a caracterizar por la negación, por el descontrol en el uso o en la conducta, por la recaída en el uso constante o en esa conducta como una constante, a pesar de conocer las consecuencias negativas que le va a traer, y por las distorsiones que puede tener en el pensamiento, que a veces dice, es que lo necesito, es que si no, no me siento bien. Y bueno, la adicción en episodios, se puede presentar en episodios periódicos o continuos, de decir, ahora sí voy a dejar tal cosa y al ratito ya regresó a lo mismo. Y bueno, puede generar daños en algunas esferas como la psicológica, la biológica, la social y en la economía también. En lo biológico, porque puede haber una serie de cambios físicos en la persona al ser dependiente a una sustancia, al hacer la utilización de esa sustancia. Psicológicos, que están ligados con sus emociones. Sociales, que a veces es tanta mi adicción a cierta sustancia, conducta o persona que me olvido de los demás, y en la economía, en lo que gasto en esa actividad. Y bueno, los componentes fundamentales de los trastornos adictivos son la pérdida de control y la dependencia hacia ese objeto o sustancia. Las adicciones no se limitan exclusivamente a las conductas generadas por sustancias químicas, como algunos de los que están aquí mencionados, sino que también tienen que ver con otras conductas. Y ahorita vamos a ver parte de eso. Bueno, las adicciones se pueden clasificar como adicción a sustancias, que ahí vamos a ver que están las sustancias legales como el tabaco, el alcohol y los ansiolíticos, y las ilegales, que son el cannabis, cocaína, heroína, anfetaminas, entre otras drogas.
y las adicciones sin sustancias, que son sobre todo adicciones psicológicas o sociales a cosas o comportamientos. Aquí están las tecnoadicciones, que son las adicciones a las tecnologías, aquellos que quieren estar pegados con el celular todo el día, al sexo, a realizar compras compulsivas, al ejercicio físico, al juego, al trabajo y a la comida, entre otras tantas que hay. Porque también hay adicciones a las personas, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, una de las adicciones más comunes es el alcoholismo, que aquí decimos que es un problema de salud producido por el consumo compulsivo de alcohol, capaz de generar dependencia física y psicológica. Y también se involucran otros factores como predisposición física y vulnerabilidad psicológica. Y bueno, ¿cuál es el impacto que esto va a tener en la familia? Las adicciones, el impacto que tienen sobre todo es el que de alguna manera no impacta únicamente al que lo consume o al que es dependiente de, sino que también afecta a sus seres queridos que sufren de alguna manera la adicción de la persona, porque a veces lo ven alejado de la interacción con ellos y a veces también esa adicción puede generar problemas en la economía familiar y a su vez generar alguna violencia dentro del núcleo familiar. Y bueno, esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar. Y bueno, este es el tema de las adicciones.